En este vídeo vamos a hacer una robusta prueba de seguimiento entre el Air 2S y el Skydio 2. ¿Habrán sido capaces los amigos de DJI de mejorar las capacidades de seguimiento de versiones anteriores y ponerse a la altura del Skydio 2? Vamos a verlo. Lo que voy a hacer es llevar el mismo circuito con los dos drones. Voy a ir subiendo la dificultad conforme vayamos haciendo un seguimiento más complicado para ver qué tal se comportan estos dos drones, y imagino que al principio las cosas deberían ir muy parecidas y luego es cuando vamos a ver la real diferencia. A ver qué pasa. Empecemos por el Skydio y sentemos aquí una referencia. Antes de nada, explicar que lamentablemente estos vídeos están a 30 frames por segundo y siempre edito a 24, así que esa falta de fluidez que ves, esos pequeños saltitos, es por eso. Es un error muy frecuente, seguramente te ha pasado o seguramente no sepas qué es. Pues asegúrate que tu vídeo original es igual que el vídeo que acabarás editando. Pero vayamos a hablar de este clip, que es de lo que se trata. En este caso iba haciendo un seguimiento desde atrás y a partir de este punto me dediqué a jugar con los diferentes ángulos. Sabes que con el Skydio, llevando un beacon en la mano, puedes mandarlo que te siga por atrás, que te siga a tus 7 o a tus 4. Este es un ejemplo, por ejemplo. Aquí hice el cambio, como ves ahí, para que me vuelva a seguir por atrás, y el dron se comporta impecablemente. Fijaros cómo había viento, pero incluso es capaz de sortear los obstáculos sin problemas. Es verdad que este entorno no es muy agresivo y aquí no se le puede pedir más. Pero fijaros cómo en este punto decido cambiar de ángulos para que me siga desde un lado, para que me siga desde adelante, y él solo hace las transiciones de manera impecable. Incluso intento estresarlo un poco. Ahora me lo pongo por adelante, ahora él gana altitud para salvar ese árbol que tenía ahí, me pongo a la derecha, me pongo a la izquierda, él solo es capaz de cambiar, y llegado a este punto yo pensé que aquí es cuando se había quedado clavado, ya no es capaz de seguirme, pero no. Como siempre, el Skydio hace de las suyas, es capaz de encontrar un hueco y seguirme sin problemas. Como digo, una experiencia impecable que ya conocíamos de sobra, pero que no deja de asombrar cada vez que lo uso. Repitamos ahora la misma prueba con el Air 2S. Intenté seguir más o menos el mismo circuito y en este caso no se puede cambiar el ángulo como pasa con el Skydio. Así que hice un seguimiento en traza, llevando el mismo ángulo y más o menos la misma velocidad. Bueno, no fue la misma velocidad. Fijaros cómo en este punto empiezo a ir más despacio, sencillamente porque no me fiaba de él ni un pelo. En esta curva pensaba que ahí se iba a quedar, pero bueno, más o menos fue capaz de seguirme. Así que aunque el seguimiento es correcto, siempre lo hace desde atrás, y si hay que recalcar alguna bondad de este dron, lo que hay que decir es que más o menos te sigue a la misma distancia, más o menos te sigue en el centro y más o menos trata de hacer un seguimiento cinematográfico. Cuando empiezas a hacer curvas y a estresarlo un poco, como vamos a ver ahora mismo, pues a pesar de todo hace un buen trabajo, es capaz de seguirte en el centro, pero juraría que no ve bien los obstáculos. No pasa como con el Skydio. Fijaros cómo pasa demasiado cerca de estas ramas y aunque no hay peligro ninguno, pues yo creo que no lo ve. Aquí juega con un margen de error un poco más alto, pero en este ángulo la verdad es que más o menos se comporta bien. Vamos a hacer ahora una prueba en seguimiento paralelo, más o menos para igualar un poco los distintos ángulos que graba este dron de la misma forma que hace el Skydio. No vas a poder cambiar de uno a otro, aunque ya veremos esto más adelante, no te olvides quedarte para ver esa prueba, pero vamos a ver qué tal hace seguimiento en paralelo. Este dron no tiene sensores laterales, así que tienes que estar en un lugar muy controlado, donde sepas que no va a tener obstáculos. Por ejemplo, en este caso que vas a ver, yo iba moviéndome despacio y tuve que pararme porque iba directo contra una farola. Así que al no tener sensores laterales, pues este modo de seguimiento es bastante limitado. Pero tengo que reconocer que me sorprendió en algunos puntos. Por ejemplo, si no hay nada, a mí la verdad es que este modo tiene muchas posibilidades, como ves. Pero si vas hacia él, como haces aquí, pues ves que no me perdió. Incluso sigue haciendo el movimiento lateral y la verdad, no me negaréis, que este modo de seguimiento es bastante más vistoso, que quizá traza desde atrás. Pero una vez más, aquí
aquí tuve que pararme radicalmente porque iba directo contra un obstáculo. Lo que digo, este modo solo es interesante cuando no hay nada cerca y tienes que usarlo en lugares como playas, como montañas, como unas altitudes donde no tengas ningún objeto. Pero si es así, pues como puedes seguirte sin problemas, aunque hay que reconocer que pasa algo, ya lo vais a ver en este plano de aquí. Cuando te vas siguiendo en paralelo, en este punto de aquí, y más o menos quieres aproximarte a tu dron, parece que los sensores frontales no funcionan, porque te acercas peligrosamente a él, como aquí. Si esos sensores funcionaran bien, eso no podría pasar. De manera que creo que este dron prioriza el seguimiento a la detección de obstáculos más que otra cosa. Sí, el seguimiento en paralelo con el Air 2 no va, no te fíes. O estás en un espacio totalmente abierto o no lo uses porque te estrellarás seguro. Perdona del viento del clip anterior. Hagamos otra vez una prueba con el Skydio, pero en un entorno diferente. Puedes pensar que esto es fácil, pero no. Hay muy poca distancia entre ese camino y la carretera de coches que hay a vuestra izquierda. Así que lo que hice es poner un seguimiento no desde atrás, sino atrás izquierda, como tiene este dron. Más o menos, imagínate que son tus 4 o tus 7. Así que la verdad es que cambiar de ángulo da muchas posibilidades, como este de aquí, que inmediatamente me puse desde atrás, y lo bueno que tiene es que además puedes ganar altitud, como puedes ver aquí, y en este punto obviamente aquí tienes un plano mucho más espectacular. Lo que me gusta es que las transiciones son limpias, pasa de uno a otro de una forma bastante sutil, de manera que si planeas tu seguimiento con anticipación porque quieras conseguir cualquier tipo de efecto, lo puedes conseguir fácilmente. Aquí estoy usando el beacon, no estoy usando la aplicación. Sobre la aplicación ya hablaremos en algún punto de este vídeo, pero la verdad es que me dio bastantes problemas. Pero tengo que reconocer que quitando todo eso de lado y con la cámara en automático, que es como la tengo aquí, haciendo por ejemplo un seguimiento en paralelo desde mi derecha como lo tenía aquí, el resultado es impecable. Y si todavía lo pones a que haga un seguimiento a tus 3 o a tus 10 y ganas altitud, como en este punto de aquí, no me negaréis que aquí no estaréis consiguiendo un bonito plano. La verdad es que este dron para seguimiento, pues qué vamos a decir a estas alturas, pocas bondades más, pero fijaros todo el potencial que tiene cuando se combinan todas estas formas de vuelo. Repitamos la prueba con el Air 2S, y aquí puedes decir, bueno, pues no teniendo obstáculos y en un espacio tan limpio como este, la verdad es que el resultado tiene que ser igual. Pues verás que no exactamente. Pues sí, siguiéndote por atrás no hay problema, y comparando la cámara automático con automático, pues aquí puede haber matices, pero la verdad es que esta cámara se comporta bastante bien. Entonces, lo que intenté replicar fue el mismo tipo de vuelo. Cuando llegué a este punto, pensé, voy a darle más altitud. Para empezar, no llevas un beacon, tienes que llevar el control remoto, pero fijaros lo que pasa, no hay una transición limpia. En el momento en el que tocas los joysticks, el dron no deja de seguirte, no deja de perder tu rastro, pero no hay una transición de seguimiento a ganar altitud o cualquier otro movimiento que hagas. En este punto volví a bajar, traté de llevarlo al lugar donde se encontraba y repetir el camino de vuelta siguiéndome desde un lateral, como hicimos en el ejemplo anterior. Pero fijaros qué complicado es en este caso. Tuve que traerlo cerca, tuve que ponerlo en el lugar donde me interesaba, posteriormente tuve que cambiar el modo de seguimiento a paralelo, tuve que hacer el encuadre que me gustaba y a partir de ahí pues repetir la trayectoria. Podríamos decir que a lo mejor con un poco de práctica todo esto se hace más rápido y que realmente podrías hacer una transición mucho más limpia, pero no me compares con el caso anterior, que simplemente es tocar el beacon y fuera. A pesar de todo, lo que traté de hacer es no ponerme en paralelo, sino intentar ponerme en mis 10 en mis 4 o en mis 7. Entonces, a pesar de que lo conseguí, como veis aquí, en el momento que quería hacer un microajuste para llevarlo al punto donde yo quería, entonces es cuando la transición se va al traste del vuelo y veréis como ya no queda bien. En el momento en el que hacía el más mínimo cambio, porque aquí me estaba siguiendo en paralelo, pero cuando tocaba para cambiar como aquí, ya entonces se para y ya el vuelo no queda limpio, ni fluido, ni fácil de ver.
Entonces, pues aparentemente en un lugar donde se podría encontrar igual de cómodo que el Skydio porque no hay ningún obstáculo, pues digamos que falla en ese tipo de cosas. A pesar de todo, bueno, si lo quieres usar de esta manera, si no quieres modificar mucho tu trayectoria, pues no hay que negar que el resultado es decente. Pues está bien el hecho que puedas controlar la aeronave cuando te está siguiendo. En este sentido puede ser que tengas algo más de control en el Air 2S. Con el Beacon todo es intranquilidad cuando tienes que despegar y sobre todo cuando tienes que aterrizar. Aterriza en el punto donde se encuentra y a veces está bien o a veces está mal. Si estás en un barco, eso probablemente te complique. En eso puede ser que gane el Air 2S, pero la flexibilidad del Skydio para seguimiento no tiene precio. Pero otra de las grandes lamentaciones que tengo sobre este dron es que la velocidad con la que publica firmware o actualiza su aplicación es lamentable. De hecho, sin ir más lejos, la aplicación es de hace 6 meses, la última versión. Tal es así que tuve tantos problemas que no pude grabar la interfaz y por eso no habéis visto nada de lo que puede hacer este dron y todo está hecho con el Beacon. Sin embargo, con este ya sabemos cuál es la velocidad de actualización, es bastante más ágil, las incorporaciones son un poco mayores y hay que reconocer que el músculo de desarrollo es bastante más grande. Vayamos ahora a un entorno más complicado y quería hacer un escenario real, tampoco se trata de meterlo por un bosque que no tenga posibilidad ninguna de éxito porque eso al final no es lo que va a acabar usando la gente. Quería hacer algo un poco combinado, por ejemplo, ir en un terreno despejado y después meterme en un lugar complicado y después volver a salir. Así que empecé con el Skydio. Como ves, aquí vuelve la flexibilidad de antes al poder cambiar de ángulo y básicamente me llegué al final de ese camino donde a partir de ahí me metí en ese pequeño bosque y seguí adelante. Así que, ¿qué es lo que hará este pequeño dron en esta ocasión? Pues sin ningún problema es capaz de mantenerme en el centro de la imagen, sin cuidado que no me caiga, y seguir por el camino sin problemas. Una de las cosas que me llamaron la atención es que al llegar a este punto, fijaros cómo es capaz de ver la rama. Se para, busca el hueco y continúa. Y ese a lo mejor acelerón que hace para no perderte, pues hace que el resultado luego al final no valga para mucho. Pero hay que reconocer que los obstáculos los mantiene bastante mejor. Con un poco de práctica, como digo, siempre puedes cambiar el ángulo como aquí y hacer que un plano continuado donde siempre vayas en línea recta tenga un poco más de interés. E incluso cuando llegues a otro punto siempre puedes cambiar el ángulo, como me va a ocurrir cuando llegue a esa esquina de ahí, ponerme en lateral y seguir sin problemas. Sin embargo, uno de los grandes inconvenientes que tiene el Beacon es que no ves lo que está haciendo el dron, como aquí. Jamás se me hubiera ocurrido grabarme de esta manera. Hubiera hecho como en el ejemplo de antes, me hubiera puesto delante, como en este caso, hubiera ganado altitud y hubiera conseguido un fantástico reflejo en el agua, como casi se ve ahí. El hecho de que no veas lo que esté grabando es a lo que me refería en el comentario anterior. Ahí es donde está una de las grandes pérdidas que tiene este dron. Quizás se podría hacer con la aplicación, quizás sí, pero todo es tan complicado que al final nunca lo acabas haciendo. En cualquier caso, buenos resultados. Repitamos la misma prueba con el Air 2 a ver qué pasa. La verdad que ahí no las tenía todas conmigo, pero quise llevarlo al extremo, sobre todo en el punto donde el camino cambia y cambiamos al bosque a ver qué ocurre. Pues como veis tiene la misma altitud, el mismo ángulo de siempre, lo puse a que me siguiera en traza y aquí pues básicamente cabría esperar lo que hemos visto de este dron. Pero ¿qué va a ocurrir cuando lleguemos a ese punto? Pues lo primero que hice fue aminorar la velocidad, primero para no caerme y segundo porque no me fío, pero fijaros como siempre te tiene en el centro. Es lo que es este modo de seguimiento. Y también tenía mis dudas a ver qué va a pasar con esta rama. ¿Qué es lo que creéis que va a pasar? Pues que corta por lo sano y sigue en línea recta. No lo ha visto, ha habido suerte que no ha chocado con ella, pero fijaros cómo esas pequeñas cosas no las ve como hace el Skydio. A partir de aquí, pues una vez más sigue haciendo el mismo plano con la misma altitud, sin nada de opciones cinematográficas, y si haces un plano en línea recta, pues obviamente va a acabar siendo muy aburrido porque como veis es siempre lo mismo, ni cambia de altitud ni nada por el estilo. Entonces, llegado a este extremo, quise repetir la misma maniobra y ponerlo en paralelo, pero no quise parar, intenté buscar una transición más limpia, así que sobre la marcha cambié, pero como veis el dron se para. Lo extraño es que ahora no me siguió en paralelo y lo que es peor es que al intentar cogerme, fijad lo que hizo. Un poco más y se come el árbol.
La suerte que los sensores funcionaron, pero si esto hubiera sido un lateral o desde atrás, bueno, desde atrás podría pensar que también podría funcionar. Pero algo pasa cuando cambias a paralelo sin darle al stop ni nada de esto, que el dron no funciona bien. A partir de aquí, como veis, ya me obligó a traerlo hacia mí, volverlo a colocar, volverlo a configurar, que me siguiera, e incluso quería que él solo se pusiera en paralelo porque es lo que intentaba replicar. Pero fijaros cómo, aun poniéndolo de esta manera, me seguía desde atrás y no conseguía nada mejor. Lo bueno es que sí que pude tratar de moverme un poco, de hacerle mover por la fuerza y de alguna forma seguirme. Es la ventaja que tiene OcuSync frente a Wi-Fi, aunque estés lejos es capaz de mantenerte. Al tener un sensor más grande, la cámara también es capaz de verte, pero no me negaréis que el resultado no es lo mismo que el otro. Así que no está mal, pero una vez más sigue ganando el Skydio aquí. Tengo que reconocer que me ha sorprendido el Air 2 metiéndose por ese hueco. La verdad, no daba un duro por él. Así que en ese sentido, pues bien. Pero luego ya veis, cuando he intentado hacer un plano similar, intentando ponerlo de lado, cambiando de paralelo, de trazo paralelo, esto no funcionaba y mira, se ha quedado ahí atrancado. Bueno, pues un poco como de lo que nos esperábamos, ¿no? Está claro quién es el mejor. Por último, tanto el Air 2S como el Skydio 2 tienen un modo de seguimiento en órbita. Así es como se llama en el Skydio 2, seguimiento en órbita. En el Air 2S se llama punto de interés y lo que ocurre es que cuando te estás moviendo, el dron es capaz de seguirte también. Así que en ese sentido, pues no he querido hacer pruebas porque los resultados son muy parecidos. Pero si quieres hacer algún tipo de toma en este sentido, lo que te recomendaría es que lo hagas a bastante altitud y que utilices ese plano para cerrar tu historia. Así que ¿cuál es mejor? ¿El Air 2S o el Skydio 2? Pues lo que tengo que decirte es que este dron es muy bueno haciendo seguimiento, probablemente es lo mejor que hay ahora mismo, probablemente no, con seguridad es lo mejor que hay ahora mismo haciendo seguimiento, pero para todo lo demás, meh. Mientras que este es un dron que es muy decente para todo lo demás y para seguimiento es, pues, meh. Así que, ¿cuál es tu opción? Pues aquí entran muchos factores. Para empezar, el más importante es que este dron no se vende en todos los mercados. Este seguramente sí. Si tienes acceso a los dos drones, pues espero haberte ayudado con este vídeo a tomar la decisión correcta. Pues nada más, esto es lo que os quería contar. Un momento. Una cosa más. Hace poco hice una encuesta diciendo qué es lo que queríais de regalo por el hecho de que hayamos pasado la barrera de los 100.000. Que sobre eso ya hablaremos, suscríbete para no perderte ese vídeo. Y sorprendentemente, dándoos un montón de opciones, queréis que regale este dron. A lo mejor ahora os lo queréis replantear y os interesa este, pues actualizar la encuesta y así salimos todos ganando. Lo dicho, gracias por haber llegado hasta aquí, hablaremos más de estos drones y de esa historia y nos vemos la próxima vez. Un saludo y hasta pronto. Adiós.